al verse ellos desnudos decían, entonces yo soy, y si soy tal, tengo que actuar así. El cuerpo mismo, ese mismo cuerpo te está llamando. Lo malo es cuando interpretas mal esa llamada del cuerpo, esa llamada al amor la interpretas mal. Y esa interpretación es lo que te puede llevar por caminos que te van a llevar a otros sitios, pero no te van a llevar a esa felicidad plena que anhela el corazón del ser humano. ¿Qué tal? Volvemos a estar aquí, Macarenos, Macarenas, en un nuevo episodio de Dale a tu cuerpo, Teología Macarena. Una conversación entre amigos en donde hablamos del amor humano en el plan divino, siguiendo a Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. Seguimos, y hoy con el capítulo, con la catequesis número 18, que habla de cosas tan interesantes como el etos. Seguro que lo usáis habitualmente esta palabra. Esto forma parte de un palabra nuevo que aprenderemos hoy, pero que tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? ¿Tenemos todos derecho a ser felices? ¿y cómo seremos felices? ¿Y qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Bueno, de eso hablaremos. Donde encontramos la felicidad. Entonces nos introduce el Papa en un primer texto y nos dice, independientemente de una cierta diversidad de interpretación, parece bastante claro que la experiencia del cuerpo, esta es la clave de hoy, el cuerpo, como podemos deducir del texto de Génesis 2.23 y de 2.25, indica un grado de espiritualización del hombre diverso del que habla el mismo texto después del pecado original. Es decir, que en el hombre originario hay una manifestación de la espiritualidad, de la personalidad del ser humano a través del cuerpo muchísimo más plena, mucho más nítida, mucho más originaria que después del pecado, en donde el cuerpo ya aparece ante los ojos de uno y otro como una cierta posibilidad de objetualizarlo, de reducirlo a cosa, ¿no? Sin embargo, en esa espiritualización del cuerpo se prepara la posibilidad de recibirse como don y de darse como un don. O sea, que antes del pecado original, Dios nos diseñó para poder recibir plenamente al otro y poder nosotros darnos plenamente al otro, ¿no? Y eso es lo que anhelamos, pero es lo que el pecado original, digamos, ha como dañado. Pero el anhelo sigue estando y las posibilidades de realizar ese don siguen estando. Y las condiciones de realizar ese don siguen estando. Exacto. Porque al final no es que yo me invento el qué ni el para qué, sino que, bueno, yo tengo estas cartas y con estas cartas he de jugar para ser feliz. No tengo que inventar unas nuevas cartas, sino que con estas cartas, varón y mujer los creó y vio que eran muy buenos. Desde ahí yo puedo llegar a la felicidad. Exacto. Pero aquí entra en juego el cuerpo. Y el etos. Bueno, es que vamos a hablar de... No os lo perdáis, porque es la bomba ya. El etos del cuerpo. Entonces dice, por medio de la categoría del a posteriori histórico, le gusta esta palabra al Papa, a posteriori histórico, es decir, después del pecado, tratamos de llegar al sentido originario del cuerpo. Lo que decía antes Mónica, de que pese al pecado podemos seguir reconociendo en el corazón del ser humano esa inocencia original. Y termina y nos dice, varón y mujer estaban casi completamente penetrados por la gracia de la inocencia originaria, pero también en relación a su posibilidad de revelarnos las raíces permanentes del aspecto humano y sobre todo teológico del etos del cuerpo. Es decir, en esa inocencia originaria aparece con claridad el modo de vivir la corporeidad humana para alcanzar la plenitud. Pero el cuerpo es una guía, podríamos decir, ese manual de instrucciones que nos permite conocer cuáles son los actos éticos, los actos morales, los actos buenos a los que estamos llamados a hacer para alcanzar esa felicidad. Es que... Perdón. Sí. Etos. Defínemelo. Etos. Etos es una palabra griega que significa, por un lado significa carácter y por otro lado significa costumbre. Significan estas dos cosas porque en definitiva las costumbres, los actos humanos van constituyendo un modo de ser, van constituyendo un modo de vivir, eso que llamamos carácter, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es el modo de vivir que hemos de tener para obrar bien
a partir de la corporeidad, a partir de ese varón y mujer, ¿no? A partir de esa doble modalidad del ser personal. Es que como por un poco recapitular, en Génesis 1, bueno, sobre todo en Génesis 2, ¿no? Que es el que en el que aparecen, o sea, vemos que ahí aparece el cuerpo, o sea, aparece el cuerpo del varón y de la mujer y aparecen desnudos, ¿no? Y en esa desnudez es donde ellos se reconocen el uno al otro, o sea, se descubro quién soy yo, varón, Adán, quién soy yo, mujer, Eva, y se da esa experiencia de gozo y de felicidad. Entonces, el hilo conductor del cuerpo es constante en el Génesis 2 y del cuerpo desnudo, o sea, como que es evidente que es el cuerpo, no sé, tal cual Dios nos ha creado. Entonces, Entonces, ¿cuándo deja de haber esa experiencia de felicidad y de yo reconocerme plenamente a mí mismo, quién yo soy, y de gozarme de quién yo soy y gozarme de quién es el otro? Cuando aparece el pecado y aparece la vergüenza y se tapan, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Juan Pablo II es esa experiencia de plena felicidad, de fiesta, voy adelantándome, está vinculada profundamente al cuerpo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Juan Pablo II es de aquí donde va a ir hablando durante tanto tiempo. Entonces, lo que está diciendo, el cuerpo, ese cuerpo desnudo, al verse ellos desnudos, decían, entonces yo soy don, por ejemplo, o yo soy tal, poner la palabra que queráis, y si soy tal, tengo que actuar así, ¿no? Porque yo soy este cuerpo, entonces tengo que tener este ethos, esta manera de actuar, esta manera de actuar respecto a mí y respecto al otro. Y resulta entonces que el cuerpo es lo que nos permite amar, lo que nos permite ser felices y es el lugar del amor. Por eso que no puedo dejar de decir, Dilo. dale a tu cuerpo Teología. alegría, o teología, Macarena, lo que Macarena está llamada a recibir. No lo encuentra por un deseo subjetivo de cualquier tipo de placer. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, es que precisamente el cuerpo nos indica cuál es la alegría a la que estamos llamados. Y entonces respetar el propio cuerpo en su diversidad de varón y mujer, en esa apertura al don, es lo que nos da la verdadera alegría. El cuerpo es norma, el cuerpo es de algún modo nuestra propia persona, ¿no? Es norma y es límite. Claro. Y dentro de ese límite es donde yo encuentro toda mi seguridad y toda mi vocación a la felicidad. El cuerpo mismo, ese mismo cuerpo te está llamando. Lo malo es cuando interpretas mal esa llamada del cuerpo, esa llamada al amor, la interpretas mal. Y esa interpretación es lo que te puede llevar por caminos que te van a llevar a otros sitios, pero no te van a llevar a esa felicidad plena que anhela el corazón del ser humano. Claro, entonces la teología del cuerpo es justamente esta interpretación que, como hemos dicho varias veces, te da la interpretación, las gafas del don. O sea, esta es la clave de Juan Pablo II, el don. Entonces, cuando... Esto es nuevo, ¿no? No lo hemos dicho nunca. No, jamás. Bueno, hay que... Pero, miren, Juan Pablo II dice, el hombre entra en el mundo y casi en la trama íntima de su porvenir y de su historia, su futuro, su felicidad, la historia de su vida, la comprende con la conciencia del significado esponsalicio del propio cuerpo, cosa de la que también hemos hablado. Es decir, el cuerpo en su lenguaje propio manifiesta que estamos llamados a una unión nupcial. No solamente los casados, No. todos los hombres estamos llamados a esa unión nupcial. Y por eso termina diciendo significado esponsalicio del propio cuerpo, de la propia masculinidad y femineidad. Es esas dos maneras de ser las que nos reclaman al don. Y sigue, la inocencia originaria dice que este significado está condicionado éticamente y además que por su parte constituye el porvenir del ethos humano. Ya no solamente es el ethos del cuerpo, ya no es solamente cómo debemos vivir de acuerdo a nuestra corporeidad, sino que lo identifica con el modo de vivir humano. ¿Cómo nos hacemos más humanos? Que es a lo que estamos llamados todos, ¿no? ¿Cómo hacer para vivir más humanamente? La clave está en esa comprensión teológica de nuestra corporeidad. Y para llegar a esa comprensión, a lo mejor nos puede ayudar, pues, esto. Joder, maravilla. ¿Qué es esto? Espera, que aún quedan más cosas. Todavía hay que ir unas pinzas.
Esto obviamente es una navaja suiza, pero ¿cuál es el ethos de la navaja suiza? Claro, ¿cuántas identidades tiene esta navaja? ¿No? Muchas. Muchas. Pero ¿cuántas identidades tiene el cuerpo del hombre y cuántas identidades tiene el cuerpo de la mujer? Claro, no somos una navaja suiza que yo puedo decidir qué utilizo en cada momento. Tenemos una única identidad. Y desde esa identidad yo voy a ser capaz de construir una vida bella. Puedo hacerlo de otras formas. Ciertamente que puedo utilizar este destornillador para cortar un trozo de carne. Es verdad. Pero ¿es lo más adecuado? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a encontrarme plenamente? ¿O voy a utilizar mejor la navaja? ¿O voy a utilizar la navaja para sacar un clavo o destornillar algo? Puedo utilizarlo, pero a lo mejor es mejor un destornillador. Cada uno lo decide, pero ¿qué es lo que me lleva más a la plenitud? Claro, responder a lo que está en la naturaleza humana. Por eso dice, hemos sido dados por el Creador de modo particular, el uno al otro, y esto no solo en la dimensión de la primera pareja humana y de la primera comunión de personas, sino en toda la perspectiva de la existencia del género humano y de la familia humana. Es más, después dice, Dios los creó varón y mujer. Efectivamente, siempre los crea de este modo y siempre son así. Esto que decías tú, bueno, pues la navaja no tiene muchas funciones. Se puede utilizar para muchas cosas, pero bueno, y se puede decir, no, si Juan Pablo II estuviera en la sociedad actual, pues seguramente revisaría todo esto. Que es que no estamos hablando del 2000 o del 1990, que estamos hablando de el ser humano desde sus orígenes de la creación. Sí, por eso que normalmente hoy es muy común decir, claro, en nuestros tiempos hay que ir adaptándose, hay que ir aceptando distintas cosas. Sin embargo, nos cuesta siempre vernos a la luz de lo que Dios ha querido para nosotros, ¿no? Por eso las catequesis se llaman el amor humano en el plan divino. O sea, el plan divino es así. Y él insiste esto justo desde el principio, ¿no? O sea, como lo que es original, ¿no? Y continúa con lo que decía. La comprensión de los significados fundamentales encerrados en el misterio de la creación, es decir, desde el principio, como por ejemplo el significado esponsal del cuerpo, es importante e indispensable para conocer, atención, aquí es, quién es el hombre y quién debe ser. Esto es lo que Juan Pablo II llama esta antropología adecuada, o sea, quién soy yo, ¿no? Que hemos dicho antes. Y por lo tanto, cómo debería plasmar la propia actividad, o sea, de acuerdo con quién yo soy, así voy a actuar. Es cosa esencial e importante para el porvenir del ethos humano, que decíamos del ethos, ¿no? Todo el modo en el que uno vive su vida, el modo en el que uno actúa en orden a conseguir la felicidad, está determinado por quién soy, para qué vivo y cuál es el significado y la profundidad que hay en la corporeidad humana. Todo eso se vive desde el cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo puede ser un instrumento, puede ser una cárcel que me impide hacer todo lo que yo quería, ponerle nombres de corrientes filosóficas que yo no me las sé, o puede ser aquello que yo me desentiendo de él y vivo mi vida al margen del cuerpo. Claro, pero es que ni es ni una cárcel, ni tengo que estar totalmente, ni me está limitando, ni tengo que estar... No, el cuerpo forma parte de mí, yo soy mi cuerpo. Y desde ahí yo tengo que también llegar a Dios y llegar a los demás, y yo desde mi cuerpo es donde hago caridad, donde tiendo la mano al pobre y al desvalido. Por eso Juan Pablo II siempre va a estar insistiendo y en este sentido esponsal del cuerpo, que hemos hablado un montón de veces, pero es que no es evidente, o sea, entenderlo, o sea, hay que pensarlo, hay que darle vueltas, hay que irlo como interiorizando y conforme muchas veces vamos actuando en nuestra propia vida, uno se va dando cuenta y dices, wow, estoy realizando este sentido esponsal del cuerpo, y a partir de estos cada vez sabemos más quiénes somos y cómo estamos llamados a actuar, sobre todo con el otro. Por eso que termina el Papa esta catequesis diciendo, de algún modo, el modo como se concreta ese ethos del cuerpo. Y dice, Génesis 2.24 constata que los dos,
varón y mujer, han sido creados para el matrimonio. Lo ha venido diciendo de distintas maneras, pero ahora dice con claridad, varón y mujer han sido creados para el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. El ser humano, y esto es lo que decíamos recién, está creado para el matrimonio. La unión esponsal, evidentemente de los casados, es una simbolización, es un signo de una unión total con Dios. Sí, sí. Dios tiene por nosotros un amor esponsal. Por lo tanto, Sí, sí. ese estar llamados al matrimonio no es solamente a la vida matrimonial, sino que a una unión que supone una entrega total, para siempre, definitiva, de todo mi ser, de mi cuerpo y de mi alma, a Dios, ¿no? Los que se estén preguntando qué pasa con los que no se casan, pues es que esta unión, como has dicho, total, definitiva con Dios, es lo que los consagrados ya viven aquí, digamos, como saltándose ese paso del matrimonio, que es una imagen al final, ¿no? O sea, una ayuda, ¿no? Se puede, o el designio de Dios, porque está clarísimo que desde el principio Dios ha pensado el matrimonio, pero no, para reflejar pues esa unión, ¿no? Claro. A la que todos estamos llamados y que sale, por cierto, en el Apocalipsis. Eso es lo que describe el Exacto. Apocalipsis. Las bodas del Cordero. Exacto. Y leyendo un poco todo esto, la perspectiva del don, tú puedes ver si realmente estás respondiendo a tu identidad, a tu ethos, en función de cómo estás viviendo ese don, esa donación y esa acogida del otro. Es un poco como sería, los más veteranos recordamos un anuncio que era la prueba del algodón. No engaña. La prueba del algodón es cómo estás viviendo tu vida. ¿Tu vida está siendo un don para el otro y para los otros? ¿Y eres capaz de acoger el don del otro? Porque si realmente tu vida la estás viviendo solamente para ti, para autosatisfacerte, para buscar tus propias, consolaciones, o realmente ahí nunca podrás encontrar tu felicidad. Claro, por eso que el Papa siempre sigue teniendo presente que estamos llamados para el don con Dios, para la unión con Dios. Y por eso termina, dice, el varón y la mujer, antes de convertirse en marido y esposa, o sea, más allá de la decisión de ser esposos o esposa, de casarse o no, ¿Qué son? antes de eso, surgen del misterio de la creación como Hermanos. hermano y hermana en la misma humanidad. Es decir, son hijos de un mismo padre, son seres personales que están llamados a una unión profunda con Dios, en una entrega total y definitiva. Y después cada uno puede elegir además Claro. casarse con alguien en concreto, o dedicar su vida al voluntariado, Claro. o dedicar su vida a la contemplación en un monasterio. Pero en el cuerpo humano, en la corporeidad, está plasmada la radical vocación que tenemos al amor total, ¿no? Y, o sea, Entendido no amor como sentimiento, sino entendido amor como donación. Como donación. Como Sí. donación total. Por eso es que no podemos dejar de tener ese deseo de absoluto. Y entonces cuando uno quita a Dios de la ecuación, cuando uno realmente vive para los novios o vive para el Corte Inglés, como Macarena, Sí. lo que ocurre es que de algún modo los diviniza, ¿no? Sí. Divinizamos o el placer, divinizamos. Sí. ¿Quién decía aquello de que cuando quitas a Dios con mayúscula, pones dioses con minúscula, no? ¿No lo decía nadie? Bueno, Again. Igual decís. ¿San Pablo qué? no sé. Bueno, pues igual es nuestro, ¿eh? No, sí. Alex lo dijo. Chesterton dice que cuando uno niega a Dios termina creyendo en cualquier cosa, divinizando cualquier cosa. Pues eso. Porque el deseo de infinito no lo podemos quitar del corazón humano. Y entonces el deseo de darnos y entregarnos. Y por eso que incluso en la sexualidad, nuestro deseo al final es un deseo de Dios. Sí. Al final es un deseo de plenitud, que solo se saciará en la visión beatífica, en las bodas del Cordero. Ahí está. Pero aquí por eso es que es necesario poner esos amores humanos en el lugar adecuado, en el lugar correspondiente, saber que nos llevan a Dios. Y yo voy a decir la frase de San Juan Pablo II. Dila. No tengas miedo. Volveremos sobre este tema. Volveremos. Volveremos.
siempre lo dice. Muy bien. Muchas gracias, lo dejamos aquí, ¿no? Gracias, chicos. Sí, dejamos aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eso ya sabéis, ¿no? Mirad en las redes, apuntando, daros like. Bueno, esto que ya sabéis lo que se hace. Hay Gracias. que suscribirse.